¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto compartir con ustedes en esta fecha tan emblemática, como bien decías. Ujú. Sí, abogada, queremos que nos haga un análisis rápido sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. ¿Estamos aplazados o tenemos por lo menos un 2? Y yo considero que estamos en un momento muy complejo en materia de derechos humanos. Creo que existen retrocesos, hay violencia de parte del Estado, en particular hacia determinados grupos que además son históricamente discriminados, como las comunidades indígenas. También la problemática campesina está más desatendida que en otras épocas, que también estuvo desatendida, pero creo que en este periodo la respuesta que tenemos para la problemática del campo, que es la desigualdad, la pobreza, la exclusión, el problema para el acceso a la tierra, es simplemente violencia. Eso se ha visto por medio de medidas así adoptadas en el ámbito legislativo, fuertemente ejecutadas por el Ministerio Público, en forma muy selectiva, que solamente hacia determinados grupos ejerce, digamos, su poder, su persecución penal. Entonces no podemos celebrar, digamos, avances en materia de derechos humanos, más bien señalar retrocesos. Sí. En cuanto a las políticas de que avalan o que resguardan los derechos humanos, ¿cómo estamos, abogada? Creo que el Estado paraguayo no tiene una política en materia de derechos humanos. Hubo avances, por ejemplo, en gobiernos anteriores en aprobar un plan nacional en derechos humanos con indicadores que implicaba todo un trabajo de articulación entre las instituciones. Sin embargo, hoy acaso escuchamos respecto a ese plan, o también del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos que se había trabajado en el ámbito del MEC. Digamos, no tenemos a nivel de política pública ningún instrumento que indique una hoja de ruta de cuál es la política que tiene el Estado en materia de derechos humanos. Y eso es muy preocupante y nos deja nuevamente muy por detrás de los demás estados de la región, ni hablar del mundo. Lo mismo con relación a la Defensoría del Pueblo, que es la institución nacional en derechos humanos. Sí. Sabemos lo que ocurrió recientemente con la bochornosa designación nuevamente del este defensor del pueblo, que sabemos que no tiene ningún mérito Sí. para estar en ese lugar. Y bueno, esa es la importancia que se le da a los derechos humanos en Paraguay. Digamos que él es una muestra y nos pinta de cuerpo entero. O sea que no existe voluntad y en los derechos humanos podríamos decir que son solamente una cortina de humo para que los poderes hegemónicos puedan ejercer sus intereses. Sí, es como, sí, creo que lo pusiste en las palabras justas y con la firmeza de vida. Claramente no es una prioridad y ni siquiera podemos decir que tenemos un maquillaje de derechos humanos, salvo por la ratificación de instrumentos y por el esfuerzo que se da en algunos periodos por ejemplo, cumplir las sentencias internacionales que ya son producto de violaciones de derechos humanos que se dieron a nivel interno y que un tribunal internacional nos tuvo que recordar nuestras obligaciones. Entonces sí, claramente de parte de las autoridades no existe una voluntad de poner a los derechos humanos en el centro y que sea lo que marque la ejecución de las políticas públicas. Y en cuanto a las sanciones que estamos recibiendo, o sea, la que recibimos hace poco fue por el tema de la vulneración de los derechos de los indígenas de parte de la Corte Interamericana de Derechos, y ahora nuevamente nos exponemos a una sanción en el caso de Curutú. ¿Cómo afectaría esto, si recibimos una sanción también como país por este caso, cómo afectaría nuestra imagen ante los ojos internacionales estas sanciones seguidas, abogada? Sí, es importante que seamos conscientes que los estados democráticos, los organismos regionales de la Unión Europea, el Mercosur, etcétera, y también las cooperaciones entre estados a través de organismos internacionales, uno de los aspectos que observa es justamente el grado de cumplimiento de los derechos humanos en ese estado. Nosotros somos un país que necesita
fuertemente de esas articulaciones internacionales para, digamos, el apoyo al desarrollo. Entonces, por un lado, yo creo que en el caso Curuguatú, difícilmente, o realmente lo veo como imposible, que el Estado paraguayo no sea condenado, reúne los requisitos, ahora fue admitido. Actualmente, de hecho, el sistema interamericano tiene unos tiempos más acotados que en épocas anteriores, así que ahora el Estado tiene 4 meses para ampliar y, bueno, agregar información si así fuere, y creo que va a ser una muestra más de que únicamente tiene que venir un tribunal internacional a señalarnos ese oscuro episodio de nuestra historia que quedó en la impunidad, que reunió a una serie de poderes fácticos para que ocurriera y lo que ocurrió en ese fatídico día, y cómo después actuó la justicia, que creo que es también lo más grave de este hecho, porque por un lado en todos los estados del mundo siguen ocurriendo violaciones de derechos humanos, hechos delictivos, pero hay una justicia que funciona en mayor medida y que no termina legitimando este tipo de hechos, como fue el caso nuestro, ¿verdad? Entonces ahí tanto la muerte de los campesinos como las muertes de los policías y lo que ocurrió allí, esa respuesta de qué pasó en Curuguatú, no logró la justicia responder y no hubo acceso a la justicia a las víctimas directas y a sus familiares. Entonces el sistema interamericano nos va a dar nuevamente una lección en ese sentido. Perfecto. Mónica, ¿tenés algo para preguntar? Saludarle a la doctora. Sí. Y para ir más o menos cerrando la nota, ayer era casi simbólico y de la mano que celebrábamos el Día de la Lucha contra la Corrupción, Sí. donde hablamos claramente y en una palabra podemos definir que uno de los flagelos que nos aqueja y que también nos coloca dentro de uno de los países más corruptos, creo que estamos liderando en el ranking a partir del 130 en adelante la posición de Paraguay, que es la impunidad. Y hoy, el Día de los Derechos Humanos, y tal cual como lo señalaba la doctora Diana, no existen sanciones ni tratamientos a tiempo y tenemos que ir a parar a un campo internacional donde somos foco Sí. de todo lo que va sucediendo. Parece hasta mentira, pero es cierto lo que pasa. Totalmente. Es Abogada. así, coincido. Y de hecho hay un vínculo muy cercano entre la corrupción y las violaciones de derechos humanos, porque justamente ese manejo de la cosa pública, donde se da enriquecimiento ilícito de determinados sectores, una justicia que no ve, y es lo que propicia que el sector mayoritario de la población, como es el caso nuestro, esté en situación de exclusión, pobreza, no pueda acceder a derechos básicos como salud, educación de calidad, vivienda, tierra, agua. Tiene que ver con que justamente cómo se administra, no sé, en pandemia veíamos que nos dejaron de robar. ¿Cuántos están imputados por esa razón? Ahora le vemos a una madre que está en situación de exclusión, etcétera, y se ve sobrepasada porque no puede cuidar a sus hijos, pero rápidamente recibe una imputación por abandono. Tal cual, Entonces, totalmente así. Las incoherencias están como muy presentes en nuestro día a día. Es Así. cierto. Bueno, abogada, muchísimas... Mucho por luchar, Sí, mucho no, por luchar. no mucho por celebrar, pero mucho por seguir luchando, ¿verdad? Hay avances, eso también hay que decir. No todo es, digamos, retroceso, no solamente en nuestro país, son avances que se dan en el mundo y que Paraguay no puede seguir quedando atrás. Ahora, una materia absolutamente pendiente es todo aquello que tiene que ver con la no discriminación y el derecho a las personas a la libre expresión de su personalidad. La discriminación es un aspecto del cual nos cuesta mucho hablar, sobre todo por orientación sexual, y también es un tema que tenemos que abordar, también todo lo que tiene que ver con educación sexual integral, si es que realmente nos preocupan las niñas y los abusos sexuales en la casa. Es cierto. Totalmente. Totalmente, y es un tema que la gente está evadiendo, pero abiertamente. A veces las posiciones Así es. pesan más que poder clarificar que nosotros somos seres sociales y tenemos que tratar de armonizar Sí. la convivencia, porque como siempre digo, tenemos una vida, no sé qué garantía tiene la gente de repente al querer tratar de imponer cierta ideología de ambos lados. Estoy hablando tanto de las personas que luchan como las que no
quieren reconocer esa lucha también. Entonces no llegamos a buen puerto, vivimos en permanente gresca y diferencias que no nos llevan a ningún lado. Los derechos no se discuten, no hay imposiciones, los derechos se cumplen. Y en ese sentido no comparto que se pretenda imponer, porque lo que queremos es que simplemente se reconozcan derechos para todas las personas por igual, sin discriminación. Como dice la Declaración Universal, imagínense, en 1948. 48. Y eso todavía nos cuesta a nosotros interpretar qué significa. Totalmente. Es cierto. Bueno, abogada, muchísimas gracias por su tiempo y cualquier momento vamos a establecer un nuevo contacto con usted. Bueno, gracias, un gusto, a disposición. Gracias. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital.